La acupuntura es una de las bases de la medicina tradicional china. Todos hemos oído hablar de ella porque ya está popularizado su uso y sus efectos, pero ¿sabían ustedes que también puede ayudar a los pacientes que padecen enfermedades oncológicas y especialmente para poder remitir esos efectos tan adversos que hace la medicación en ellos? Hoy nos lo explica la doctora Cristina Domingo, médica acupuntora del Centro Integral Cooperativa de Salud. ¿Cómo estamos, doctora? Bien, muy contenta de estar aquí, poder hablar sobre estos temas que son muy interesantes. Muy interesantes y muy desconocidos, porque También. todos hemos oído hablar, e incluso estoy seguro que mucha gente ya es un habitual de este tipo de técnicas, de la acupuntura, pero no habíamos oído o no es tan popular el hecho de aplicarlo a enfermos de oncología. Ujú. Bueno, es que es una aportación que se ha hecho hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no se conocía, ¿no? Entonces, en China ya se hacía y, por ejemplo, en Nueva York también se hacía. Quiere Claro. decir que entonces nosotros llegamos un poquito más tarde. Suele pasar. Eso pasa. Y entonces lo que se encuentra es que los efectos secundarios que hace la medicación, pues entonces no vas a dar más medicación otra vez para Correcto. esos efectos. Entonces, bueno, sabemos cómo hacer que el cuerpo pueda drenar esa toxicidad o cosas que le están afectando. Claro. Entonces, la acupuntura es lo que hacemos. Porque mucha gente lo sabe, pero de alguna manera es una evidencia que la quimioterapia, la radioterapia son técnicas muy agresivas para el organismo. Evidentemente se trata de erradicar el cáncer, los Exacto. tumores, pero que, claro, la gente que también pues accede a ese tipo de técnicas, al final lleva una carga muy pesada en su organismo. Y como usted dice, se puede intentar aliviar esa carga, esos efectos secundarios, sin tener que añadir también más medicación. Eso puede hacerlo la acupuntura. Eso se puede hacer. Por ejemplo, se estimulan nervios, se estimulan músculos, se puede tratar el tejido conectivo, se puede hacer que el cerebro también funcione en esa dirección de mejorar el estrés y otros efectos secundarios que se están produciendo en estos pacientes, sobre todo lo del estrés, se nota mucha diferencia. Claro. Habrá gente, porque en la medicina tradicional, la medicina oriental, cuenta con muchos partidarios, pero también hay detractores, gente que no acaba de entender o que no se lo cree. Claro, ¿no? claro. Y de alguna manera usted puede aplicar aquí su experiencia práctica sabiendo que esto evidentemente funciona. A ver, nos basamos siempre en estudios que se han hecho y que ya están verificados. Claro. O sea, nosotros hacemos experimentos y los contabilizamos y Claro. vemos cuánto tanto por ciento ha mejorado al paciente que se ha hecho la acupuntura y el que no se ha hecho. Se hacen comparativos. Con métodos científicos. Exacto, con métodos científicos. Siempre estamos investigando de esta manera. Cuando hablamos de esto, estamos investigando de esta manera. Perfecto. Vayamos entonces a la cuestión. ¿Cómo actúa la acupuntura y de qué manera se integra dentro del grupo de tratamientos que tiene un paciente con cáncer? A ver, lo más importante es esto, aliviar los efectos secundarios que pueden ayudar al paciente a mejorar sus tratamientos, y a mantener mejor el estado de ánimo, por ejemplo, a dormir mejor. Solo eso ya es muchísimo. Es claro, importantísimo. El descanso ya es importantísimo. Entonces, todo lo que es relajación, serenidad, tranquilidad, hace que la persona esté mejor. Entonces puede reaccionar delante de la situación de tomar medicamentos, no lo ve de la misma manera porque sabe que después va a hacerse acupuntura y va a encontrarse mejor. Claro. Justamente hablábamos de esos efectos secundarios, de cómo puede actuar la acupuntura. Usted ha explicado el tema del sueño, que es absolutamente capital, pero también hay otros que son muy temidos por la gente que tiene que hacer, por ejemplo, quimioterapia, las náuseas, los vómitos, ese tipo de cosas. También la acupuntura ayuda. Pues sí. Las náuseas y los vómitos es uno de los efectos secundarios muy frecuentes. Y más temidos. Sí. Y cambios se pueden ajustar muy bien. Porque son una situación que hacemos que la persona entonces tiene un bajón, tiene muchas menos náuseas, tiene muchos menos vómitos. Claro. Y puede estar varios días tranquilo. Entonces eso es importante. Importantísimo. Importantísimo. Entonces muchos centros oncológicos de prestigio internacional lo han hecho. Yo, bueno, en este sentido tengo una historia que os puedo explicar. Mi hermano también es médico y está viviendo en Nueva York y yo fui al Cancer Center a hablar y a ver con ellos, nos recibieron y nos explicaron pues que sí, que ellos ya estaban haciendo acupuntura, y porque eso me lo habían dicho y por eso quise hablar con ellos, y estamos hablando de hace bastantes años.
Y entonces, y me dijeron eso, que ellos habían empezado a hacer acupuntura porque si no la gente se iba a Chinatown a hacerse acupuntura. Entonces sabían que los efectos esos les estaba yendo bien, empezaron a estudiar acupuntura allí, en esa dirección, y la verdad es que las tablas que nos enseñaron eran muy, muy interesantes. Qué curioso, ¿no? O sea, al final, entre pacientes muchas veces funciona también el boca-oreja. Yo voy a Chinatown, me hacen este tipo de técnicas, me va mejor y al final, pues un hospital de reconocido prestigio neoyorquino las incorpora en sus tratamientos habituales. Sí, ¿no? Por eso yo en aquel momento ya estábamos haciendo un máster de acupuntura y era una cosa, pues claro, a ver, es verdad esto que estamos haciendo. Y entonces por eso, pues bueno, como tenía la posibilidad familiar de irlo a preguntar, fue muy interesante, muy interesante. Luego volvemos a los efectos sanadores y beneficiosos de la acupuntura, pero es importante que también resaltemos que no es que sean unas técnicas que sustituyan la medicina tradicional, sino que la complementan. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante. Es una de las cosas que decimos. No es una alternativa. No se tiene que escoger una cosa o la otra. Claro. Lo que hace la medicina occidental es correcto. Entonces lo que nosotros hacemos es añadir que uno de los efectos secundarios que hace la medicina occidental, con esto se pueden... No vamos a curar el cáncer con acupuntura. No, eso es. Lo que vamos a hacer es que cuando de alguna manera intentamos curar el cáncer en la medicina tradicional, se producen colateralmente unos efectos sobre el paciente que ahí sí que pueden entrar. Exacto. Entonces eso es lo que hacemos. Y eso sí que está muy prestigiado y casi todo el mundo lo conoce y los pacientes suelen venir ya pidiéndolo. Volvamos entonces a esos problemas de un enfermo oncológico, por ejemplo, el dolor. Esto es a veces tan duro como el hecho propio de lo que es sufrir un cáncer, ¿no? El dolor incluso pues posquirúrgico, neuropático. Algunos fármacos también generan eso como efecto secundario. ¿Cómo puede ayudar ahí la acupuntura? A ver, por ejemplo, es habitual que el paciente tenga muchas veces boca seca, xerostomía se llama, ¿vale? Y esto, pues el efecto secundario es por ejemplo, que le han hecho una radioterapia en cabeza y cuello. Entonces, eso se tiene que tratar de alguna forma, porque es muy molesto, o sea, le queda la boca totalmente seca. Claro. ¿Ahí qué vas a hacer? ¿Le vas a decir, va bebiendo agua? No, le tienes que decir algo que ayude a que esto esté bien ventilado, bien solucionado. Entonces, la acupuntura puede hacer eso, es una de las cosas que puedes hacer. Nosotros podemos poner puntos de acupuntura que hacen que el paciente, en ese sentido, mejore esa sensación. O sea, ya no tiene la boca tan seca, ya puede comer mejor, ya puede estar más tranquilo. Para un paciente que de alguna manera acuda regularmente a estas sesiones de terapia, de alguna manera, pues tanto a quimioterapia como radioterapia, ¿en qué momento debe ir a practicarse justamente la acupuntura? A posteriori, justamente después de salir de una de estas sesiones, cuando se produzcan los efectos secundarios, ¿cuándo? ¿Y con qué regularidad? Eso es. A ver, normalmente la gente viene cuando ya está teniendo efectos secundarios. Es raro que venga antes. Tendría que poderse hacer, pero no suele ser frecuente. Entonces, es conveniente que cuando empiece a notar los síntomas, sí que venga. Nosotros le valoramos la importancia que tiene y entonces, según eso, le citamos con más proximidad o no. Hay casos que a veces es de decirle que venga cada día, durante 3 días seguidos, y para que cambie la situación. Según que otro caso puedes decir, bueno, pues ven un día en la semana y poco a poco vamos viendo. O sea, la acupuntura no puedes decir, te voy a hacer siempre igual. No todo el mundo es de la misma manera. Depende muchísimo de cómo responda el paciente. Hay gente que es muy sensible y al que te pones un punto de acupuntura hace una reacción muy fácil. En cambio, otros necesitan que le pongas 2 o 3 sesiones para que esto sea. ¿Se habrá contado usted en su experiencia a situaciones de todo tipo, ¿no? De gente que de alguna manera, pues aplicándole ya enseguida un par de presión sobre algunos puntos, habrá visto una mejoría casi instantánea o no? ¿O es una cosa más...? No, sí, hay cosas instantáneas. Por ejemplo, hay un punto que es muy curioso, que este es que está así aquí en esta zona de la mano, ¿no? Que se llama el maestro de corazón 6. Maestro de corazón 6. O sea, la medicina china tiene... Una parte poética, ¿no? Sí, que hay un maestro del corazón. El corazón es muy importante, se considera que es el órgano que nos hace vibrar y circular la sangre. Pues existe un punto, o sea, un sistema energético que se llama maestro del corazón. Entonces, hacer masaje en este punto alivia. Y eso la gente se lo enseñas, o sea, les ponemos aguja o les ponemos... Ahora estamos usando mucho steppers, que son pequeñas
bolitas que se ponen en el punto. Se puede poner un esparadrapo y no tienes que pinchar en según qué momentos. Curioso. Y para gente muy asustada o que no esté... Las agujas dan miedo a veces. Sí, cuando además están en esta fase, pues muchas veces iniciamos el tratamiento diciendo, mira, te voy a poner este punto, que es un punto de relajación muy importante, y ponemos el punto, te tapamos y tú mismo te puedes automasajear el punto. Te lo presionas. Te lo presionándotelo. Claro, Sí, qué bueno. sí, sí. Qué bueno, está muy bien. Y hablando de las agujas, evidentemente no solo por la gente que tiene fobia, que también existen los que tienen fobia a las agujas, sino gente, por ejemplo, pacientes, de alguna manera, que tienen también pues, el sistema inmune deprimido o que tienen problemas de coagulación. También se asustan por el hecho, me van a pinchar y a ver qué va a pasar. Eso es. Bueno, en eso sí que tenemos mucha información. Primero, que las agujas son muy finas. La gente se piensa que van a ser iguales las agujas que les ponen para inyectarse. No, claro, no son iguales. Ya no es eso. Pero además lo que estamos diciendo es lo que, si la persona está muy reacia o muy asustada, entonces estamos empezando a usar lo que te digo de los stippers, las pequeñas bolitas, que a veces incluso, en vez de ponerlas en la zona del cuerpo, que también se ponen, como te he dicho, esto del Máster del Corazón 6, pues se pueden buscar en otras zonas reflejas, que eso la gente no lo conoce. Por ejemplo, en la oreja se refleja todo el cuerpo, en la planta del pie se refleja todo el cuerpo, en el cerebro se refleja, en la zona cerebral también se refleja todo el cuerpo. Sí. Entonces, a veces no tocamos la zona concreta, sino que vamos a los otros lugares en que también está la información energética. Lo de, por ejemplo, de la oreja es muy significativo. Sí. A la gente le tocamos el punto y enseguida se da cuenta que le duele y se extraña y entra muy bien al hecho de ponerle un pequeño stipper y él después se lo lleva a casa, porque se lo lleva a casa, se lleva a la consulta y lo lleva tapadito y se lo puede ir estimulando y le decimos que 3 veces al día se apriete este punto y se haga el masaje. Doctora, vamos a hacer un poco de retrospectiva porque está claro que a usted le apasiona lo que hace, su trabajo, su profesión, pero ¿cómo se acercó usted a la acupuntura? ¿Cómo se acercó usted? Pues hace muchos años y resultó pues eso, que yo había estudiado medicina ya y me encontraba algunas preguntas que la medicina no me resolvía. Y entonces, bueno, pues dio la coincidencia de que pude conocer unas personas que estaban aquí en Cataluña y que conocían la acupuntura. Empezamos a hacer incluso un máster de acupuntura, hemos hecho, hace ya pues 20 años que hemos hecho el máster, y entonces a partir de ahí, bueno, pues cada vez con más interés y cada vez viendo que resolvíamos muchas más cosas que antes no se podían resolver. Claro, y yo recuerdo que de estas técnicas antes eran más refractarias a la sociedad, al principio lo veía como una cosa, la sociedad occidental, claro, siempre hablamos de nuestra sociedad, pero cada vez es más frecuente. Bueno, es que ahora la gente también viaja mucho todo el mundo. Entonces, y tiene más información. Y tiene más información. Entonces, a ver, ir a China es... Bueno, yo fui a China a hacer cursos allí, también fui a Japón también, y la verdad es que te das cuenta de que eso forma parte de una sociedad que tiene muchísima cantidad de gente. Claro. Y toda esa gente está tratándose con esta medicina, con lo cual, a ver, acabas creyéndote que es verdad, porque es que ellos la usan y son mucha gente y hace muchos años que y lo tienen incorporado a su sistema de salud con total normalidad. Volvamos a lo que le sucede a un paciente oncológico, sobre todo porque hay muchos efectos secundarios y también de alguna manera algunos efectos que no solamente, como usted ha comentado antes de pasada, pero creo que está bien que hagamos incidencia en ello, que no solamente son físicos, sino que son el producto de lo que está pasando esa persona a nivel de trastornos, pues por ejemplo, angustias, estrés, que no solamente son trastornos directamente físicos como pudieran ser unas náuseas, como pudiera ser la fatiga, sino que de alguna manera son los impactos emocionales de la enfermedad. Eso es. Eso produce un gran desgaste, porque la persona está todo el rato dándole vueltas. Entonces lo que decimos es que al final hacen un estancamiento. Se llama estancamiento de humedad, pero bueno, es estancamiento. Está todo el rato dando vueltas al problema y otra vez, y no sabe cómo salir de ese bucle. Y eso sí que es muy importante de tratar. Claro. En acupuntura eso se trata con hay 2 sistemas energéticos que están trabajando sobre todo lo que es estancamiento y se nota mucho la diferencia. Son puntos que también casi siempre buscamos puntos que él se pueda trabajar. Por ejemplo, cuando se vea muy angustiado, por ejemplo, hay un punto aquí que es un punto de relajación que es muy interesante y no cuesta nada apretarse, claro. Es muy fácil. Les enseñamos, o sea, no solamente es que claro, la gente se piensa hacer, siempre estáis poniendo agujas, no. Nosotros intentamos que el paciente pueda encontrarse alguna solución que le autocure. Incluso, claro, y que él mismo pueda autoayudarse. Exacto. En ese aspecto. Entonces, esos puntos de acupuntura locales, que son fáciles de localizar,
es fácil de enseñar y el paciente se da cuenta que cuando empieza a hacerse el masaje, el punto va dejando de doler, por ejemplo. Entonces, Claro. él mismo, no es que nosotros le hayamos hecho algo, él aprende a hacerse algo. ¿En qué momento es el momento ideal para que un paciente oncológico diga, pues voy a considerar también acudir a la acupuntura? A ver, lo sensato para nosotros, tal como lo vemos, sería que lo hiciese desde el principio. Claro, incluso antes de tener el problema oncológico. Exacto. Entonces, que nosotros que pudiésemos ir a decirle, pues mira, esto que tenías, que no es respecto al cáncer, respecto a tal y cual, ¿por qué no lo aliviamos? ¿Por qué no quitamos tensión en estos órganos? Y también esto ayudará a que tú tengas más fuerza para combatir tu propio cáncer. Eso Claro. sería lo que vemos nosotros. Es raro que suceda, pero hay gente que sí que lo hace. Algunas personas sí que hacen este planteamiento de decir, uy, pues me van a dar mucha medicación, yo también me duelen las caderas, también me duelen las rodillas y me están dando medicación. Pues primero voy a mirar si me puedo encontrar un poco mejor de estas otras cosas sin tomar medicación y entonces hacer después la patología. Claro. Y volvemos a, ¿qué puede esperar un paciente que acude por primera vez a una sesión? ¿Cómo quieres decir? A ver. Sobre todo, claro, las cosas a veces no se alivian en una sola sesión. No, claro. Otras veces, como hemos dicho, nos hemos encontrado, o se ha encontrado usted, pues pacientes que han podido reaccionar de manera muy positiva simplemente a los primeros estímulos. Pero claro, normalmente un proceso oncológico se alarga en el tiempo. Evidentemente los defectos secundarios de las medicinas que de alguna manera combaten ese cáncer también se alargan en el tiempo. Claro, eso de alguna manera hace que tengamos que acompañar al paciente quizás durante bastante tiempo, ¿no? Exacto, eso sí. Lo que nosotros solemos hacer es empezamos haciendo que vengan cada semana. Entonces, en cuanto empieza un cambio ya significativo, pues lo hacemos venir cada 15 días. Cuando después ya pues está mucho mejor, ya viene una vez al mes. Claro. Vamos haciendo así. Claro. Y siempre con la posibilidad de que él pueda hacerse masaje en algunos puntos o puede llamarnos y en un momento determinado, pues si ha pasado algo, intervenir. O sea, Y claro, cada paciente es un mundo. eso es así, eso es así. Cada paciente debe ser tratado pues de manera individual y en este por caso su la patología. medicina china permite muy bien que sea muy personalizado. Claro, es Totalmente muy un tema personalizado. absolutamente muy personalizado. Porque localizamos los puntos, están dolorosos, entonces a una persona, para una misma cosa, no le No pones... es tomes esta pastilla. No, Claro. ni a una misma persona, o sea, a dos personas que tengan lo mismo, a lo mejor no los tratamos igual. Ni tienen los mismos síntomas y Exacto, claro. Y entonces pueden personalizar un poco cuál es de alguna manera lo que le aflige. ¿Algún mensaje final para los pacientes oncológicos, también para sus familias, que pueden estar pues viendo este podcast y pueden estar pensando, hombres, pues yo me gustaría acudir a este centro? ¿Qué les podemos decir? A ver, nosotros estamos trabajando con la acupuntura hace muchos años. Es un centro que se conoce, es Integral Centre Mèdic de Salud, ahora es una cooperativa de salud, empezamos hace muos años. Antes estábamos en la Plaza Urquina, ahora estamos aquí muy cerquita de donde estáis vosotros, aquí mismo. Y hay profesionales, no solo de acupuntura, sino de todas las materias, o sea, las diferentes técnicas de tratamientos complementarios. Claro. Entonces hay homeópatas, hay de todo. Entonces, eso también, no he hablado de esto, pero también es una cosa que muchas veces donde no llega la acupuntura, a lo mejor llega otro de los profesionales. Claro. Porque a veces, por ejemplo, esta tarde mismo, pues una chiquilla me tengo que decir, mira, yo lo que me estás explicando de tu dolor en la espalda, de tu dolor, ataque, y con lo que me estás explicando de la historia, creo que tendrías que hablar con una psicóloga. Claro. Y entonces al final, pues dice, pues bueno, pues si tú lo dices, ha ido a la psicóloga y la psicóloga y ella han hablado esta misma tarde y hemos quedado que ahora la que la tiene que tratar es ella y no yo. Porque algunas enfermedades, o algunos enfermos más que algunas enfermedades, requieren un poco un enfoque más multidisciplinar, ¿no? Exacto. Claro. Sí. Es lo que hablábamos del paciente, hay que sentirlo, hay que hacerlo sentir de alguna manera individualizado en cuanto a su tratamiento. Claro, y tener muy claro que a lo mejor ahora tiene que tratarlo un fisioterapeuta y ahora en cambio tiene que tratarlo otro tipo de profesional. Perfecto. Doctora Cristina Domingo, médica acupuntora del Centre Integral Cooperativa de Salud, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros dándonos un poco de luz sobre esta cuestión y sobre cómo la acupuntura puede ayudar sobre todo a los pacientes oncológicos. Pues gracias a vosotros porque ganas de divulgar todo lo que sabemos y todo lo que nos estamos encontrando tenemos. Perfecto, muchísimas gracias. Y a ustedes, pues bienvenidos también a un nuevo capítulo de Salud Integral y les esperamos para el próximo.